Buenas noches, docente. Mi nombre es Sandro Vázquez Castro y hoy día voy a hablar sobre los procesos geológicos. Procesos geológicos. Introducción. Los procesos geológicos son responsables de la formación y evolución del paisaje terrestre. Estos procesos pueden clasificarse en internos y externos, dependiendo de su origen y dinámica. Los procesos internos, como el vulcanismo y la tectónica de placas, están impulsados por el calor interno de la Tierra, mientras que los procesos como la meteorización y la erosión están influenciados por factores atmosféricos y climáticos. Los procesos geológicos exógenos o externos ocurren en la superficie de la Tierra y comprenden la interacción de las rocas con los agentes de la hidrosfera, atmósfera y biosfera. Su entorno permite la comprensión de una importante proporción de los elementos formadores de las rocas sedimentarias. ¿Qué son los procesos geológicos? Los procesos geológicos externos comprenden la interacción de las rocas con los agentes de la hidrosfera, atmósfera y biosfera. Podemos indicar que son los acontecimientos que producen diferentes efectos en las rocas y que ocurren en la superficie terrestre. El resultado es la desintegración física o química del material, que se promueve una serie de cambios visibles en comparación con su anterior forma. Características de los procesos geológicos. Los procesos geológicos exógenos tienen una naturaleza dual. Por una parte, las modificaciones que provocan en el medio físico crean ambientes y recursos explotables para la población. Por otra parte, constituyen riesgos naturales evidentes a nivel social y económico. De esta manera, el transporte pluvial puede acumular minerales y crear yacimientos de tipo o provocar inundaciones que destruyen enclaves urbanos. La infinidad de procesos externos que afectan a los materiales líticos dependen de múltiples variables, por lo que constituyen un sistema dinámico. Los acontecimientos que sufren los materiales en la superficie de la Tierra son vestigios de los procesos geológicos externos y aportan información crucial sobre los ambientes de formación. A través de la observación de sus efectos, se pretende reconstruir los procesos que los han formado, establecer columnas estratigráficas y estudiar las estructuras sedimentarias de meteorización y erosión. Permite descartar los procesos geológicos exógenos menos probables en favor de los demás coherentes en el aspecto. Es tan importante identificar estos procesos como determinar el tiempo y forma en los que han actuado. Agentes geológicos externos e internos. El conjunto de accidentes geográficos que podemos contemplar sobre la superficie terrestre, como las montañas, laderas, valles, llanuras y mesetas, constituyen el relieve. El relieve junto con la vegetación que forman el paisaje. Cordillera, alineación de montañas enlazadas entre sí. Fosa, estrecha y profunda trinchera localizada en los fondos oceánicos. Escudo o cratón, áreas antiguas y normalmente aplanadas de los continentes. Arco de islas, archipiélago de islas más o menos alineadas. Dorsal, amplia y poco elevada cordillera submarina, con un surco central o rift. Plataforma continental, franja de océano poco profundo junto a los continentes. Fondo abisal, llanuras submarinas situadas a gran profundidad. Rift continental, surco situado en un continente por donde se rompe y se separa. El relieve de la Tierra está en continuo cambio. Muchos de estos cambios, como la erosión de una montaña, son tan lentos que apenas podemos notarlos. Otros, sin embargo, como los terremotos y volcanes, son rápidos y bruscos. Los elementos causantes del modelo del relieve se denominan agentes geológicos. Los cambios o procesos geológicos se clasifican en dos grupos, externos e internos. Externos, como la erosión, transporte y sedimentación, son realizados por el agua, el viento, las olas o los glaciares y se deben a la energía del sol. Internos, como los volcanes, terremotos, el movimiento de los continentes o el levantamiento de las cordilleras, son debidos al calor interno de la Tierra. El resultado
El relieve es el resultado de la acción conjunta de ambos tipos de procesos geológicos, externos e internos. Los internos tienden a construirlo mientras que los externos tienden a arrasarlo. A lo largo de la historia de la Tierra, los continentes han ido cambiando lentamente de posición. Desde hace unos 50 años conocemos también el relieve de los fondos marinos, que es bastante diferente del que encontramos en los continentes. Las formas más llamativas de dichos fondos son los dorsales y las fosas. Procesos geológicos externos. Los agentes geológicos externos pueden ser pasivos o activos. Pasivos producen la disgregación de la roca, pero no movilizan esos fragmentos. Son los agentes atmosféricos, temperatura, humedad y oxígeno. Activos, capaces de fragmentar una roca y movilizar fragmentos, son el agua, actúa de diversas maneras. La lluvia, desgasta el suelo y arranca pequeños fragmentos que son arrasados. Aguas continentales y superficiales, que en forma de torrentes, ríos, actúan con distinta intensidad. Hielo, en las zonas glaciares y periglaciares. Aguas marinas, por acción de sus olas y las corrientes, en la abrasión. Aguas subterráneas, procedentes del agua de lluvia que se filtra al interior. Seres vivos, normalmente la vegetación rompe las rocas con sus raíces y fija el suelo de las montañas, con lo que impide que sea arrasado por las lluvias. Además, las actividades humanas modifican y cambian el paisaje. Viento, es el aire que se mueve en sentido horizontal y vertical debido a la energía solar. Procesos geológicos externos que destruyen el relieve. La meteorización es el conjunto de modificaciones que experimentan las rocas por efecto de los gases que contiene el aire atmosférico y la variación de temperatura. Se distinguen dos tipos de meteorización. Meteorización física. La meteorización física, también llamada meteorización mecánica, es el proceso mediante el cual las rocas se descomponen en fragmentos más pequeños, sin cambios en su composición química. Este tipo de meteorización ocurre debido a las fuerzas físicas como la temperatura, la presión y la acción del agua y el viento. Principales mecanismos de meteorización física. Expansión y contracción térmica, termoclastia. Ocurre en regiones con amplias variaciones de temperatura entre el día y la noche, como en los desiertos. La roca se expande con el calor y se contrae con el frío, provocando grietas y fracturas. Crioclastia o gelifracción, acción del hielo. En climas fríos, el agua se infiltra en las grietas de las rocas y al congelarse se expande hasta un 9% de su volumen. Esa presión genera fracturas y con el tiempo la roca se fragmenta. Descompresión y exfoliación. Cuando una roca profunda es expuesta por la erosión, la reducción de presión provoca que se expanda y se agriete en capas concéntricas. Ejemplo, la exfoliación en granito, donde la roca se despega en láminas. Abrasión, erosión mecánica. Ocurre cuando las partículas transportadas por el viento, agua o hielo impactan contra las rocas, desgastándolas con el tiempo. Es común en ríos, costas y desiertos. Raíces y acción biológica. Las raíces de los árboles pueden penetrar en grietas de rocas, creciendo y expandiéndose, lo que provoca la fragmentación. Ejemplo de meteorización física. El desierto de Sahara muestra meteorización térmica extrema debido a sus altas temperaturas diurnas y frías noches, causando fracturas en las rocas. Las montañas de los Alpes presentan crioclastia intensa, donde el agua entra en las grietas de las rocas, se congelan en invierno y rompe las estructuras rocosas. Importancia de la meteorización física. Contribuye a la formación del suelo y descomponer grandes rocas en partículas más pequeñas. Prepara el terreno para la meteorización química, facilitando el ataque de agentes como el agua y los ácidos. Afecta paisajes y estructuras geológicas a lo largo del tiempo. Meteorización química. Disgrega la roca provocando cambios en los minerales que lo constituyen, debido a las reacciones químicas entre los gases atmosféricos y los minerales de la roca. Es característica del clima ecuatorial y templado húmedo. Los principales procesos químicos son
carbonatación o acción del CO2 atmosférico con el carbonato de calcio en las rocas calcáreas. Oxidación o acción del oxígeno atmosférico disuelto en el agua sobre las rocas, como ocurre en aquellas que tienen un alto contenido en hierro. Principales mecanismos de meteorización química. Oxidación. Ocurre cuando los minerales reaccionan con el oxígeno del aire o del agua, formando óxidos. Ejemplo, la oxidación del hierro en las rocas ricas de este metal genera óxido de hierro, dando lugar al color rojizo característico de su suelo en climas tropicales. Hidratación. Es la incorporación de moléculas de agua en la estructura de los minerales, provocando su expansión y debilitamiento. Ejemplo, la anhidrita absorbe el agua y se convierte en yeso, provocando cambios en su estabilidad de las rocas. Hidrólisis. Es la reacción del agua con los minerales, transformando sus componentes en iones solubles y formando nuevos minerales. Ejemplo, el feldespato en rocas graníticas reacciona con el agua y se convierte en arcilla, debilitando la roca original. Carbonatación. Ocurre cuando el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua, formando ácido carbónico, que disuelve en minerales como la calcita en rocas calizas. Ejemplo, la formación de cuevas kársticas y estalactitas y estalagmitas en cavernas. Disolución. La disolución de minerales solubles en el agua, eliminando sus componentes químicos. Ejemplo, la evaporación del agua en zonas áridas puede disolver y recristalizar minerales como la halita o sal de roca, formando estructuras geológicas salinas. Ejemplos de meteorización química. Cueva de calizas en la península de Yucatán, México, formadas por la carbonatación. Paisaje de Carsen en China, con estructuras rocosas erosionadas químicamente. Suelos latérticos en regiones tropicales, donde la oxidación del hierro da color rojo al suelo. Importancia de la meteorización química. Forma suelos ricos en minerales esenciales para la agricultura. Contribuye a la alteración y reciclaje de materiales geológicos en el ciclo de las rocas. Modifica paisajes naturales, generando formaciones geológicas únicas como cuevas y colinas. Meteorización biológica. La meteorización biológica es el proceso por el cual las rocas y minerales se descomponen debido a la acción de organismos vivos, como las plantas, animales, bacterias y hongos. Este tipo de meteorización puede ser tanto física como química, ya que los organismos pueden fragmentar mecánicamente las rocas o alterar su composición química a través de la liberación de sustancias orgánicas. Principales mecanismos de la meteorización biológica. Crecimiento de raíces en grietas de rocas. Las raíces de los árboles y plantas penetran en las grietas de las rocas en busca de agua y nutrientes. A medida que crecen, ejercen presión sobre la roca provocando fracturas y fragmentación mecánica. Ejemplo, árboles que crecen en acantilados o zonas rocosas y rompen la piedra con el tiempo. Producción de ácidos orgánicos por microorganismos. Bacterias, hongos y líquenes secretan sustancias ácidas que reaccionan con los minerales de las rocas, alterándolos químicamente. Ejemplo, los líquenes en rocas de granito liberan ácidos que disuelven el feldespato transformando en arcilla. Acción de los animales excavadores. Organismos como lombrices, roedores e insectos cavan túneles en el suelo, exponiendo a las rocas a la acción del agua y el aire, lo que facilita su erosión. Ejemplo, los topos y hormigas mueven partículas del suelo, acelerando su descomposición. Descomposición de la materia orgánica. Cuando las plantas y animales se mueren, sus restos liberan dióxido de carbono, que al mezclarse con el agua forma el ácido carbónico, promoviendo la carbonatación y disolviendo las rocas calizas. Ejemplo, la formación de suelos fértiles en bosques tropicales por acumulación de materia orgánica en descomposición. Acción de los líquenes y musgos. Los líquenes y musgos crecen en superficies de las rocas y retienen humedad, favoreciendo este proceso de meteorización química y física. Ejemplo, formación de una capa de descomposición sobre rocas volcánicas en ambientes húmedos. Ejemplos de meteorización biológica. Árboles rompiendo aceras y pavimentos. La presión de las raíces expande las grietas superficiales de concreto y rocas.
líquenes en rocas montañosas. Liberan ácidos orgánicos que disuelven lentamente los minerales. Cuevas formadas por bacterias en rocas calizas. Microorganismos que contribuyen a la disolución de carbonatos en zonas kársticas. Importancia de la monitorización biológica. Favorece la formación del suelo, contribuyendo al ciclo de nutrientes esenciales para la vida. Acelera la descomposición de rocas, facilitando la liberación de minerales esenciales para el ecosistema. Influye en la estabilidad de estructuras y paisajes, ya que el crecimiento de raíces y microorganismos pueden modificar las formaciones geológicas. La erosión es el proceso mediante el cual las rocas y el suelo son desgastados y transportados y depositados por agentes naturales como el agua, el viento, el hielo y la gravedad. Este proceso es fundamental para la modificación del paisaje terrestre y formación de diversos accidentes geográficos. Tipos de erosión. Erosión fluvial, provocada por la acción de agua en ríos y arroyos. Modela paisajes a formar valles, cañones y deltas. Ejemplo, el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, esculpido por el río Colorado. Erosión glacial. Ocurre cuando los glaciares arrastran sedimentos y esculpen montañas y valles en forma de U. Ejemplos, los fiordos de Noruega, formados por la acción de glaciares en la última glaciación. Erosión eólica, provocada por el viento en regiones áridas, transportando partículas de arena y polvo. Forma dunas y rocas erosionadas con formas singulares. Ejemplo, el desierto del Sahara con dunas modeladas por el viento. Erosión marina, causada por el impacto de las olas y corrientes oceánicas en la costa. Crea acantilados, arcos marinos y playas. Ejemplo, los arcos de Cabo de San Lucas en México, esculpidos por el oleaje. Erosión gravitacional o por deslizamientos. Ocurre cuando el material rocoso y el suelo se desplazan por la gravedad. Se manifiestan en deslizamientos de tierra y derrumbes. Ejemplo, desprendimientos de rocas en las montañas durante las intensas lluvias. Importancia de la erosión. Modela el relieve terrestre, formando valles, montañas y llanuras. Transporta sedimentos que enriquecen los suelos agrícolas. Contribuye al ciclo de los minerales a reciclar minerales geológicos. Transporte. Es evidente que en el transporte necesita de un agente dinámico que lleve los fragmentos de roca o iones en disolución a una ubicación diferente a la original. Durante esta redistribución, la roca puede seguir sufriendo los procesos geológicos exógenos anteriores. Sin embargo, el mismo transporte puede afectar su integridad, como ocurre en los procesos gravitacionales. Esto ocurre con frecuencia en barrancos o acantilados, donde la roca puede desplazarse de manera súbita de su lugar. El transporte de materiales líticos por procesos gravitacionales es muy peligroso y puede acarrear problemas significativos para la población. Sin embargo, no debe olvidarse a otros agentes de transporte, como los cursos pluviales o las tormentas de arena. Estos fenómenos pueden transportar el material a zonas urbanas, causando estragos sociales y económicos. En fin, el fin último de estos agentes dinámicos es transportar la roca disgregada o sedimentos a un lugar adecuado donde pueda acumularse. Por lo tanto, el transporte es el paso siguiente del ciclo petrogénico y necesita de los dos anteriores para desbastar la roca a un tamaño adecuado. Así los agentes dinámicos pueden transportarlas a mayores distancias. Sedimentación. La sedimentación se traduce en la acumulación de material lítico disgregado y corresponde a una frontera entre los procesos geológicos externos y internos. Esta concentración se da en lugares donde existe espacio suficiente para su acumulación, también llamados depósitos de sedimentos. Para que suceda, la velocidad del flujo que los transporta debe disminuir. En el caso de los iones disueltos, deben sufrir un desajuste que promueva la precipitación del mineral, como ocurre en las evaporitas. Además, la acumulación de restos orgánicos como el guano también forma importantes yacimientos de fosfatos. En general, la sedimentación se da en cotas bajas del terreno.
Sin embargo, su acumulación puede darse en cotas altas, propiciando la creación de suelos en ambientes de alta montaña. Es importante recordar que la naturaleza tiende siempre al equilibrio. En base a eso, los procesos geológicos exógenos intentan, en la medida de lo posible, aplanar el perfil del terreno. Así, los procesos de meteorización y erosión se concentran en los puntos de mayor altura, como las montañas, mientras los procesos de transporte y sedimentación serán más importantes en las zonas bajas como las cuencas. No obstante, se trata de una visión simplificada de la realidad a dos dimensiones, lo que debería verse en tres. De ahí la importancia de estudiar cada ambiente por separado. El objetivo es entender los diferentes procesos geológicos externos y las relaciones que guardan entre sí con terceros. Procesos geológicos internos. Los procesos geológicos internos actúan sobre las litologías, provocando una serie de efectos que permiten el correcto desarrollo del ciclo geológico. Aunque su origen y desempeño no sea tan intuitivo como los procesos geológicos externos, su repercusión determina tanto la composición como la estructura de las rocas. ¿Qué son los procesos geológicos internos? Los procesos geológicos internos son aquellos acontecimientos que, aunque tengan una manifestación externa, se originan por mecanismos ubicados bajo la corteza terrestre. Su dinamismo no es tan evidente como para otros agentes y el rango de edad en el que se desarrollan se cuantifica en millones de años. Por lo tanto, las causas de estos procesos no son observables, aunque sus consecuencias son evidentes en muchos casos. Estructura de la Tierra. Las capas que forman la Tierra pueden clasificar atendiendo unidades geoquímicas. El criterio es la composición química de los materiales. Esta clasificación surgió desde la propagación de ondas sísmicas que incluyen tres capas. Corteza, la capa externa y delgada de la Tierra. En ella se distingue una corteza continental que forma los continentes y las zonas de poco profundas del océano, placas continentales, y una corteza oceánica, más moderna que la otra. Manto. Presenta dos discontinuidades secundarias que lo dividen por su diferencia de densidad en manto superior y manto inferior. Núcleo. Es en el que se diferencian dos subcapas, el núcleo externo fluido con hierro y níquel, azufre, silicio y oxígeno, y el núcleo interno sólido con una aleación de hierro y níquel. Principales procesos geológicos internos. Tectónica de placas. La litosfera terrestre está dividida en placas tectónicas que flotan sobre la atenosfera. Estas placas interactúan en sus límites, generando distintos procesos convergentes, subducción y formación de montañas, ejemplo, los Andes. Divergentes, separación de placas y formación dorsales oceánicas, ejemplo, dorsal mesoatlántica. Transformantes, movimiento horizontal de placas, ejemplo, falla de San Andrés. Vulcanismo, se refiere a la salida del magma, gases y cenizas desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Se producen en distintos tipos de volcanes. Volcanes en escudo, lava fluida, erupciones no explosivas, ejemplo, Hawái. Estratovolcanes, erupciones explosivas con lava viscosa, ejemplo, el monte Fuji. Calderas volcánicas, colapsos de la cámara magmática tras una erupción, ejemplo, Yellowstone. Sismicidad. Los terremotos ocurren por la liberación de energía en las fallas geológicas debido al movimiento de placas. Se miden en la escala de Richter o de magnitud momento, y su impacto depende de la profundidad y ubicación del epicentro. Orogénesis, formación de montañas. Se debe a la colisión y compresión de placas tectónicas, ejemplo, la cordillera del Himalaya, formada por la colisión de la placa índica y la euroasiática. Plutonismo. Es la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre, formando estructuras como bartolitos, diques y lacolitos. Ejemplo, el bartolito de Sierra Nevada en Estados Unidos. Importancia de los procesos geológicos internos. Modelan la superficie terrestre, formando montañas, océanos y continentes.
generan recursos geológicos como minerales y combustibles fósiles, causan fenómenos naturales como terremotos y erupciones volcánicas afectando su población. Eso sería todo mi informe docente. Muy buenas noches.